ETA fue un grupo terrorista, algo que Bildu parece no tener muy claro. Sin embargo, lo novedoso no es que Bildu piense que ETA fue un grupo armado o un grupo de folclore, sino que el Partido Socialista parece haberse dado cuenta de repente de que Bildu defiende los intereses de ETA, una formación a la que el Partido Socialista entregó el Ayuntamiento de Pamplona y que para Óscar Puente es un socio progresista perfectamente normal. El tablero político vasco puede dar un vuelco si se cumplen lo que dicen la mayoría de las encuestas, y es que Bildu va a ganar las elecciones vascas. Para abordar lo que va a ocurrir en el futuro del País Vasco y, por tanto, de España, contamos con el director de Voz Populi, Francisco Rosell. Muy buenas, Borja, ¿qué tal? Muy bien. Y con el jefe de opinión de esta casa, Alejandro Vara. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que debemos tratar es esa posibilidad que en un principio apuntó el CIS de Tezanos, pero que parece que luego las encuestas de diferentes medios, incluido la nuestra, han venido corroborando, y es esa posibilidad de que Bildu gane las elecciones. ¿Qué puede ocurrir si esto sucede? Bueno, es que nos encontramos ante una, vamos a ver lo que ocurre, pero está en una victoria regalada de todos, tanto fundamentalmente del PNV como del Partido Socialista, que han blanqueado a lo que supone Bildu y lo que supone su vinculación con ETA. Evidentemente, que se produzca esa circunstancia, que ahora mismo es bastante factible, les ha asustado tanto al PNV, porque digamos que perdería lo que se entiende es un partido natural de gobierno en el País Vasco, podría perder el gobierno del País Vasco, lo cual sería terrible para el propio partido, y por otro lado el Partido Socialista y fundamentalmente Pedro Sánchez no quiere que se altere la inestable estabilidad sobre la que apoya su presidencia del gobierno. Por tanto, han iniciado esta campaña, que es una ceremonial de la confusión absoluta, porque evidentemente Bildu sabe que ETA es una organización terrorista perfectamente, lo sabe también el PNV, que siempre trató de lavarle la cara a lo que supone ETA, recogiendo sus nueces, hasta que ahora parece que Bildu quiere quedarse no solamente con las nueces, sino con el nogal entero. Y el propio Partido Socialista, recordemos un par de episodios que me parecen importantes. Uno, como Zapatero en la plena negociación con ETA dijo que el atentado a la T4 fue un accidente, tratando de justificar a ETA. Recordemos como el propio Pedro Sánchez en el Senado testimonió su pésame a Bildu por el suicidio de un etarra en la prisión de Martutene. Por tanto, lo tiene clarísimamente Pedro Sánchez lo que es Bildu. Y no nos engañemos también, Óscar Puente recientemente se felicitaba de que Pamplona estuviera en manos de Bildu, diciendo que él no le iba a poner ningún reparo a que un partido democrático y progresista asumiera por tanto el ayuntamiento de la capital de Pamplona. Estamos en una ceremonial de la confusión, de enredo, en el que todos tratan de salvar los muebles en estas elecciones del próximo domingo y que volverán a las andadas inmediatamente después la noche siguiente. Hombre, la verdad es que esto de las elecciones vascas a mí me parece que es aquello de lo del fútbol, que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues aquí se presente quien se presente, va a ganar un nacionalista, eso está claro. Bueno, y cuando no gana le cede la presidencia del gobierno, como ocurrió cuando ganó Chiqui Venegas. Y cuando no se la regalan, en la única victoria socialista. Como pasó, efectivamente, como pasó con el PSE en su momento con Chiqui Venegas, de triste recuerdo y de aún peor presente. Pero es cierto que estas elecciones al final va a ganar, por un lado Bildu, que lo tiene prácticamente en las encuestas claro favorito, pero va a ganar una de las dos formaciones nacionalistas. Y lo triste del tema, o lo preocupante del tema, o lo angustioso del tema, es que más del 70% de los electores del País Vasco van a votar fuerzas nacionalistas. Y es lo que está pasando desde cuando perdió el gobierno el PSE. ¿Y qué preocupa ahora mismo en Madrid? ¿Qué preocupa ahora mismo al PSOE? ¿Qué preocupa ahora mismo a Moncloa? Por lo que decía el director, al final, ¿qué pasa? Que si hay el cambio y de repente gana Bildu, de repente hay posibilidad de que haya un vuelco en el gobierno de Vitoria, dices, bueno, no entraba en sus planes. De ahí que ha habido estos movimientos singulares en la campaña electoral, sobre todo en los últimos días, que parece que se ha animado una campaña electoral a la que nadie le prestaba ni medio minuto de atención, que no interesaba nada, que estaba la gente hablando más de las elecciones catalanas que de las vascas, y al final ha habido el movimiento de que de pronto ha aparecido ETA y no sabemos muy bien qué puede afectar este cambio de rumbo de la campaña en el resultado de las elecciones. Dicen, parece ser,
que bueno, el PNV movilice al final a ese elector que estaba un poco hastiado, cansado o con muy pocas ganas de volver a las urnas. Vemos también un Partido Socialista que parece que se ha caído del guindo de repente, otra vez los cambios de opinión que parece que contagian cada vez a más sectores del partido, ¿no? ¿Os creéis esas palabras del candidato del PSD, de Eneko Andueza, diciendo que él dimitirá si al final el Partido Socialista pacta con Bildu el gobierno en País Vasco? Es un mero postureo, ya lo hemos visto en Navarra, lo hemos visto en muchos sitios. Lo que tendría sentido es lo que le ha planteado hoy Emiliano García Paje, es decir, que se nieguen a votar a Bildu y que Bildu juegue el papel fundamental en la política española y la política vasca, y eso es una concesión de Pedro Sánchez. Es decir, que Bildu cuestione y condicione la política española es porque Pedro Sánchez ha querido ser presidente a toda costa, incluso le ha entregado pues la redacción de la propia Ley de Memoria Democrática, por lo cual una banda terrorista le dice a los españoles lo que ha sido los últimos 40 años de democracia, cuando ha sido una organización que ha atentado fundamentalmente contra la democracia más que contra el franquismo. Y luego vivimos la política vasca se sume una cierta bipolaridad. Es decir, decía José Alejandro con mucha razón que el 70% de los electores van a votar a formaciones independentistas declaradamente, pero cuando le preguntan si quiere la independencia, el 70% dice que no quiere independencia. Pero vemos otro caso extraordinario, vemos cómo se impone a Macha Martillo el euskera, y a la hora de pedir el voto lo piden en castellano todos ellos, ¿no? Es decir, todo esto es una doble realidad, una bipolaridad en la que se está asentando, se va abriendo paso, pero claro, si no hay enfrente un proyecto alternativo, si no se plantea la batalla cultural, la batalla de las ideas, pues el independentismo va siguiendo su propio paso y produce unas consecuencias que probablemente no quieren ni los propios vascos, que han celebrado fervientemente el último fin de semana por la consecución de la Copa del Rey, cuando no creen ni en España, teóricamente, ni creen en el propio rey, ¿no? Y sin embargo estaban más felices después de 40 años sin haber celebrado que la gabarra recorriera el río de las celebraciones, y precisamente esa la bipolaridad y la doble realidad en la que vivimos, y que yo creo que lo fundamental es que el Partido Socialista, un partido constitucionalista, está facilitando el tránsito y esa deriva, ¿no? Tanto del PNV en primer plano y luego de Bildu, que puede liderar a partir de este domingo ese proceso. Sí, yo lo de Andueza lo veo como es un personaje patético, porque yo creo que es de los peores papeles que te puede tocar en la vida política nacional es ser candidato socialista en el País Vasco. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo en Madrid, lo que han hecho el sanchismo, es blanquear precisamente contra quienes están ahora intentando recuperar papel. Han blanqueado a Bildu, han negociado y han pactado y han gestionado con el PNV, y aparece de pronto el pobre Andueza diciendo: no pactaré con Bildu, que es como una caricatura de sí mismo, una caricatura de que todos nos queda la cancioncilla de lo de Pedro Sánchez de no pactaré con Bildu. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Oiga, no insista por ahí, señor Andueza, porque yo comprendo que es muy fastidiado el tener que luchar para mantener los 2 dígitos electorales, es decir, no bajar de los 10 escaños, cosa que vamos a ver si lo consigue, pero eso es a todo lo que aspira el socialismo ahora mismo en el País Vasco. Y encima, además, le han enviado ahora a Zapatero para que termine de hundirlo, porque ese pobre hombre dice: ya bastante tengo con lo mío, no me mandéis a Zapatero. Pues a Zapatero. Y para cerrar la campaña, a Pedro Sánchez dice: ya no me mandéis más ayuda, por favor, que bastante tengo con lo que tengo. El PSOE se ha quedado en circunstancial, prácticamente en una especie de invitado de piedra, convidado de piedra, que están ellos reivindicando en su campaña electoral. Nosotros decidiremos. No van a decidir nada. Quien va a decir qué va a ocurrir en el País Vasco a partir del lunes es, como siempre, el PNV y Bildu, que ya veremos a ver a qué acuerdos llegan para exigirle luego a Madrid, es decir, al sanchismo, es decir, a los amigos de Andueza de Madrid, a decirles lo que queremos y lo que no queremos, que ya sabemos de qué va, de presos, de autodeterminación, de toda esta historia. Pero Andueza, la verdad es que al final es un papelón. Ha metido de rondón, José Alejandro, si me permites, a Zapatero, y yo creo que subrayar una cosa
muy cómica que ha pasado en las últimas horas. Es decir, que Zapatero, que se está involucrando en la campaña vasca, como anteriormente la hizo en la campaña gallega, con el resultado que ya hemos conocido, bueno, ayer pidió, curiosamente, que se llama a ETA, a Bildu, que llamara las cosas por su nombre. Es decir, el propio Zapatero, que catalogó de hombre de paz a Otegi, que está involucrado en atentados y secuestros por parte de la organización terrorista ETA, y lo llamó hombre de paz. Ahí empezó todo el proceso de blanqueamiento de la organización terrorista, precisamente porque querían hacer ese proceso de cambio de régimen, de demolición del régimen constitucional, y necesitaba a ETA. Y escuchar a Zapatero hablar de llamar a las cosas por su nombre no parece que fuera que se caracterice precisamente por eso, ¿no? Bueno, decías antes lo de la Copa del Rey, la celebración. Yo no sé si una Copa vasca se celebraría tanto, o por lo menos sería tan emocionante. Así que yo repensaría eso de la independencia, ¿no? Bueno, pues es que ha sido un hito, ¿no? Dentro de la campaña electoral, cuando decíamos que estaba la campaña absolutamente aplanada, no tenía ningún interés ni siquiera para el País Vasco, porque decían, oye, entre Ardanza y la Copa del Rey, la muerte de Ardanza, dice, al final nadie hablaba de la campaña, luego apareció ETA. Pero es cierto que algo de vida le ha dado de aliento al PNV, porque el Atlético de Bilbao, PNV, Vizcaya ganará el PNV como siempre, en Guipúzcoa seguramente Bildu, también como siempre, pero es algo que moviliza un poco, ha movilizado un poco. Fíjate lo desesperados que estarán y la situación tan incontrovertible del declinar del PNV, que aunque puedan gobernar a partir del domingo o a partir de cuando sea la negociación, pero es un partido que está llamado, está en plena fase de decrepitud. Eso parece incontenible. Hasta lo del Atlético de Bilbao lo han utilizado, les ha venido bien para movilizar a sus bases, porque ¿qué otra cosa tienen que ofrecer? De gestión ya hemos visto que en gestión están con el tema de la salud agobiados, porque lo han hecho francamente muy mal, están con lo del AVE, que vamos a ver si tal o si cual, y con todo el día pidiendo en Madrid las demandas de pasta y pasta, pero dice, pero si la gente se os va, pero si es que la juventud desaparece del País Vasco. Es cierto que es un mal en toda España, el País Vasco mucho más. Ha escrito aquí en Voz Populi Mújica un par de artículos sobre el tema, que es gravísimo, el tema de la situación de los jóvenes vascos y del movimiento de población en el País Vasco, que es tremendo, que no pueden pagar ni las pensiones si no fuera por el cupo y si no fuera por la ayuda del resto de España, al que tanto detestan. De modo que esta historia, yo creo que a partir del domingo se van a mover las cosas en el País Vasco, y me da la sensación de que hay mucha gente que quiere que, con tal de que desaparezca el PNV, que ganen los de Bildu, a pesar de que es Bildu. Pero van a moverse las cosas, yo creo, en esa dirección, o pocos cambios. Me da la sensación de que puede haber a partir de eso, sí, ¿no? vamos, puede haberlos efectivamente, dependiendo un poco del resultado. Si eventualmente Bildu ganara, pues lógicamente sería un terremoto, porque todos viven del engaño, todos ellos. Es decir, el candidato del PNV, que es un partido que fue fundado por un racista clarísimo como fue Sabino Arana, pues presentará un candidato con 8 apellidos castellanos, y que prácticamente por el euskera en sus tesis doctoral, en todos sus estudios, no lo ha utilizado nunca. Bildu utiliza no la imagen de Otegi, sino Otegi da un paso hacia atrás y coloca, pues, con un nuevo perfil más moderno, etcétera, etcétera, para ver si colamos de rondón cuál es el proceso último por parte de Bildu. Pues el Partido Socialista, pues un convidado de piedra, no nos engañemos, que al final va a votar en la dirección que le convenga a Pedro Sánchez. Y luego también hay que hacer alguna referencia a la campaña del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular, que no haya sacado el tema de ETA y lo que subyace en el fondo de todo de esta historia, pues me parece que también es una responsabilidad. Aquí no se trata de que llegue el PP a gestionar mejor que el PNV, no solamente es un problema de gestión, es un problema de cambio político, de restauración del constitucionalismo en el País Vasco, y dar esa batalla. Y yo creo que ahí el Partido Popular pues no ha estado atinado. Ahora, a última hora, a propósito de que el PNV se ha asustado y el propio Partido Socialista, sacan el tema de ETA. Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez hace 10 días
le decía al diputado del UPN, Alfredo Catalán, creo que recordar, le decía, bueno, usted solamente sabe sacar el tema de ETA, saca continuamente el tema de ETA. Y curiosamente el Partido Socialista, cuando ve que le falta el oxígeno para alcanzar ese doble dígito que decía José Alejandro, y que a lo mejor no suma con el PNV, de pronto se acuerdan de ETA, cuando han intentado difuminar sus crímenes y borrar la memoria, incluso contra la propia trayectoria de muchos socialistas. Ahí citaba a José Alejandro el caso de los Mújica, asesinados por ETA, y de los cuales el Partido Socialista, y de forma clara Pedro Sánchez, ha hecho borrón y cuenta nueva, no quiere acordarse de ellos, precisamente para garantizarse ese pacto con Bildu, que es el que le garantiza a él lo que él busca, la Moncloa a cualquier precio y haciendo lo que sea menester. Sí, tampoco mencionábamos antes el director lo de que Zapatero diciendo, bueno, que tiene que reconocer lo que es ETA o lo que diga ya la verdad, pero es que Sánchez ni siquiera ha mencionado tampoco el tema, no ha salido para decir, pero que sus correligionarios o su gente en el País Vasco le ha dicho a Bildu lo que le ha dicho a Bildu, también en plan desesperado, pero no ha sido capaz ni de mencionarlo. Y es cierto, en el debate, es cierto el papel del Partido Popular, en el debate, en el primero, que fue el que yo le eché un vistazo, dices, oye, es que no, es pecado ser del Partido Popular y mencionar la palabra ETA, es pecado decir que hay un nacionalismo que se está presentando en las urnas y que es ese nacionalismo independentista que tiene detrás de sí lo que tiene detrás de sí y que tiene al frente a un tipo que es Otegi, que es un condenado por terrorismo directamente. Cuesta tanto decirlo, es que ya hay que pasar página de todo eso como quieren ellos. Es que esto se tiene que olvidar, es que no hay víctimas, es que no hay todavía crímenes que no se han solventado judicialmente, que no han cumplido la condena correspondiente, que estamos ya todos en la vía de que esto ya ha pasado, hablar del pasado ya no se lleva, esto ya es cosa de gente antañona, esto ya es como muy facha y tiene... No, es que en el Partido Popular me da la sensación de que hay alguien que el guión de la campaña electoral lo ha entendido mal, o me da la sensación también de que se han equivocado, porque yo no sé si conseguirán más de los 6 que tiene ahora, no lo sé, están luchando a ver si consiguen 7 o 8, pero me da la sensación también de que es un error de estrategia el intentar camuflarte con ese nacionalismo light o suave que no existe. El nacionalismo no es democrático, si es que lo tienen que entender de una vez, no es democrático y encima hay un nacionalismo criminal. Y eso es lo que ha habido en el País Vasco y es lo que todavía existe. Eso. No solamente es un deber moral, que lo es, y yo creo que tienes que cumplirlo, sino un deber político también muy importante. Y sobre todo cuando vemos, no solamente que se trata de hacer el olvido sobre los atentados de ETA, los muertos de ETA, los 200.000 vascos que tuvieron que salir fuera del País Vasco por ser víctimas de las amenazas terroristas, del impuesto revolucionario, de todo tipo de historias, y por tanto es una obligación, sino que ahora mismo estamos viendo cómo el propio Ministerio del Interior, el propio ministro Marlaska, está colaborando a ocultar pruebas que implican a Otegi en el esclarecimiento de determinados crímenes que se cometieron en su día por parte de ETA y que todavía están por esclarecer. Yo creo que hay una responsabilidad añadida, tanto del Ministerio del Interior como de la propia Fiscalía, y por tanto es un deber político, y aparte del deber moral, hacer eso, ¿no? Porque lo que no podemos dejar, es verdad que la sangre, como decía De Gaulle, se seca pronto, pero una cosa es que la sangre se seque pronto, desgraciadamente, pero lo que no se debe secar es la memoria, porque la memoria y el recuerdo y la dignidad de las víctimas, y eso es fundamental, porque es un valor. Todas las víctimas de ETA no murieron por ser lo que eran, sino por lo que representaban. Y por tanto, en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, debe estar siempre permanentemente encima de la mesa, y no podemos hacer este ejercicio de desmemoria y olvido, ¿no? Y es que además cuando se justifican en base a lo de pasar página, en base a, bueno, la pacificación, es que la convivencia, la concordia, oye, pacificación, concordia y convivencia de toda la vida de Dios lo ha ofrecido siempre las víctimas, pero a cambio de que antes se haga justicia y que no se puede pasar página y que hay que tener memoria. Y la otra parte, ¿y qué dice Bildu de la convivencia y la pacificación? ¿De qué pacificación hablan ellos? Pero
¿Qué paz están buscando ellos? ¿Qué paz más que el silencio de los que no piensan como ellos? Oye, que mataron a 800 y pico personas, que esta historia tampoco a estas alturas pueden engañar a nadie. Y ahora ya se han vestido todos de que son unos peregrinos de la paz. Pues no, señor, y además cuando hay una campaña electoral y hay unas urnas en el horizonte, esto no se puede dejar de lado. Tiene que estar presente y es muy doloroso para mucha gente de allí, mucha gente, es muy doloroso que se esté pasando esta historia, que si no llega a sacar el patinazo del señor representante de Bildu, ni siquiera se hubiera mencionado. Dices, bueno, vale, es bueno, que no, es que hay si cosas es que no es inconcebibles. Es que no es patinazo, no nos engañemos, lo que es un argumento de conveniencia, como la célebre Pues escena de Casablanca. Aquí se juega. ¿Qué me están diciendo ustedes? Simplemente es un acto de hipocresía y fariseísmo. Chadiano le puso ahí la pelota y entraron felices y contentos. Clarísimamente. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es verdad que es un hecho objetivo que ETA ha dejado de matar, pero es verdad igualmente que Bildu no deja de vivir a la gente tranquilamente, a aquellos que no piensan como ellos. Por tanto, no se debe contribuir a esa espiral de silencio por parte de determinados partidos, en concreto en este caso del Partido Popular, que yo creo que debía haber dado la batalla en este terreno, ¿no? Te tienen que perdonar políticamente la vida. Es que al final es como pedirles que, bueno, ya somos todos de lo mismo y somos todos, bueno, ya todos tenemos el carnet, el certificado de que podemos presentar unas elecciones y vivir en el País Vasco y todo esto. Digo, oiga, ¿y quién da ese carnet? ¿Y quién tiene que decir quién es bueno y quién no? Ahora mismo ese papel se lo están entregando a los señores de Bildu, por supuesto los del PNV que ya llevan mucho tiempo, pero que sean Bildu los que decidan al final quién merece ser y quién no merece ser. Y eso sin haber llegado aún a la lehendakaritza, que vamos a ver si es que se hacen con el gobierno vasco. No es una situación de delirio, no es una cosa, es algo que te tiene que remover las entrañas. Yo la verdad es que creo que de aquí va a salir algo muy preocupante. Desde luego, bueno, decía antes el director esa frase de Gaulle de que la sangre se seca rápido. Parece que para las víctimas de ETA sí, pero en cambio tenemos a Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos cada 2x3. Sí, bueno, claro, tenemos nos olvidamos de lo reciente y removemos los restos del pasado. Incluso no nos importa hacernos fotos, con, digamos, víctimas precisamente, víctimas nacionales que fueron asesinadas por, digamos, por fuerzas republicanas, ¿no? Todo es una gran mentira, una gran impostura, y la campaña ha ido por eso. Pero en cualquier caso, lo que no podemos permitir es que el miedo entierre la libertad, y en este momento corremos el riesgo de que eso se produzca si el discurso dominante es el de Bildu. Y por tanto yo creo que la bandera de la libertad hay que levantarla en cualquier caso, ¿no? En homenaje y recuerdo de las víctimas, y también en defensa propia de los ciudadanos, si queremos ser ciudadanos y no súbditos de un grupo que no mata pero no deja vivir. Yo, como por poner un apunte positivo u optimista, decir que, oye, por lo menos en el País Vasco no va a ganar el sanchismo, seguramente en Cataluña tampoco, aunque gane Illa, que no lo sabemos, tampoco podrá gobernar el sanchismo, en las europeas tampoco saldrá con el ramo del vencedor el sanchismo. Digo, bueno, oye, de aquí al verano vamos a conocer 3 hitos que dices, bueno, por lo menos no gana este buen señor, nuestro actual presidente del gobierno, por decir, algo bueno tiene el ir a las urnas. Decías antes, Alejandro, que va a ir Pedro Sánchez al País Vasco a rematar la campaña. Que no querían ellos que no querían, por allí. Pero lo que no sabemos es si le acompañará su hermano, David Pérez Castejón, si le habrá preparado algo de Beethoven, para dirigir la orquesta, ¿no? Una playlist en Spotify para que se relaje estos días, o no sé. Pero bueno, lo que está claro es lo que publicaba Voz Populi, la exclusiva, la primicia que publicaba Voz Populi esta semana, ¿no? El hermano de Pedro Sánchez, su descomunal patrimonio para un salario de poco más de 50.000 euros. Otra cosa que... Bueno, es que lo que estamos juzgando, lo que está ocurriendo, lo que puede suceder en el País Vasco, pero es que la política española está contaminada por todos sus extremos. Estamos asistiendo a un proceso de corrupción enorme, que lo hemos vivido con el sanchismo, con todo lo que supo el mal llamado el caso Koldo, luego las vinculaciones y los negocios particulares de su mujer amparada en desde la Moncloa, con empresas que financiaban y patrocinaban sus actividades, y ahora el caso de su hermano, ¿no? Es decir, una persona con unos ingresos, después de darle un cargo a ese caso en la Diputación de Badajoz por una administración socialista,
pues con 50.000 euros de ingresos, pues que tenga ese patrimonio que hemos revelado en Vox Populi, y no solamente eso, sino que incluso a la hora de tributar, pues se va a vivir durante estos 3 últimos años, desde el 21 en adelante, a Portugal, ¿no? A teledirigir la orquesta que tiene asignada en Badajoz. Es un escándalo. Eso yo creo que estamos en un proceso de enriquecimiento vicario, es decir, que la gente del entorno de Pedro Sánchez se está enriqueciendo, ya sea su mujer, ya sea su hermano, ya sean sus amigos, etcétera, etcétera. Y esto es grave porque contamina y corrompe todo el propio sistema, sin que se depuren las responsabilidades, porque antes se han tomado instituciones fundamentales como son la Fiscalía General del Estado, que está para proteger el gobierno y amparar esos casos de corrupción en lugar de investigarla, y así sucesivamente, o los órganos de fiscalización y de control de todas las administraciones. Es un escándalo en el caso del hermano, ver que de pronto pues tiene 1.300.000 euros, creo que participaciones en un banco con esos ingresos. Algo falla aquí, porque el milagro del pan y los peces debemos circunscribirlo a la Biblia y al... Es que se administra muy bien. El hermano del presidente tenía que empezar a dar lecciones de eso, que parece que lo de la batuta tampoco es de gran habilidad. Yo no lo he oído nunca, por lo tanto no voy a juzgarlo. Bueno, ahí están sus resultados de taquilla en alguno de esos conciertos. Sí, o sea, parece que un éxito... Un dato objetivo. Un éxito desmadrado no al tiene. respecto. Es decir, si cobrara por taquilla, sería peor aún que ciertos cineastas españoles, ¿no? Sí. Bueno, el presidente le pone por las nubes en los 2 libros, en Manual de Resistencia y de Tierra Firme. Es un El presidente habla bien de su hermano. Habla bien de su hermano. Eso también podría ser Eso es noticia. como un célebre cantador andaluz y filósofo que se llamaba el Beni de Cádiz. Dice: yo qué voy a decir de mi hermano, que es carne de mi carne. Pues a colocarlo al hermano. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Francisco Rosell. Muy bien. Y don Alejandro Vara, un placer como Muchas siempre. gracias, y que voten bien. Y bueno, mientras Sánchez se va con la música a otra parte, nosotros aquí en Voz Populi a seguir a lo nuestro, a exclusivas y a informar de lo que va sucediendo. Muchas gracias por vernos y por leernos.